nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día miércoles con el título Asegurarse de las promesas de Dios. En este día vamos a meditar en este maravilloso estudio y allí donde ustedes se encuentran quisiéramos que nos acompañen a través de la oración. Allí inclinen su rostro, vamos a orar en este momento. Padre amado, necesitamos su perdón y también necesitamos que usted nos dirija y nos enseñe en este día. Pedimos por cada uno de sus hijos que nos siguen a través de las redes y también por sus hijos que nos acompañan día tras día. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces el día de hoy tenemos asegurarse de las promesas de Dios. En la primera pregunta tenemos: ¿cómo se repetirá el episodio llamado la angustia de Jacob con el pueblo remanente de Dios en los últimos días? ¿Cómo se repetirá, dice la historia, en este pueblo llamado el pueblo remanente? ¿Y cómo se repetirá la angustia de Jacob? En el capítulo 30 de Jeremías, el verso 5 al 7 dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz, iniquidad ahora, y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces el texto es importante porque habla de una angustia, de cómo estarán las mujeres como si estuvieran, los hombres como si estuvieran a través de las mujeres que llevan el parto. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver lo que dice el testimonio en el gran conflicto, la página 616. La noche de angustia de Jacob, cuando luchó en oración por la liberación de la mano de Esaú, representa la experiencia del pueblo de Dios en tiempos de angustia. Debido al engaño practicado para asegurar la bendición de su padre, destinada a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida. Alarmado por las amenazas mortales de su hermano, partió por el orden de Dios para regresar con sus esposas e hijos, sus rebaños y manadas a su país natal. Al llegar a los límites de la tierra, se sintió aterrorizado por las noticias del acercamiento de Esaú a la cabeza de un grupo de guerreros. Sin duda, inclinados a la venganza, la compañía de Jacob, desarmada e indefensa, parecía a punto de caer víctimas indefensas de la violencia y la masacre. Y a la carga de la ansiedad y el miedo se añadió al aplastante peso del reproche a sí mismo, porque era su propio pecado el que había traído este peligro. Su única esperanza estaba en la misericordia de Dios,
Su única defensa debe ser la oración. Sin embargo, no deja nada por hacer de su parte para reparar el daño de su hermano y evitar el peligro que amenaza. Por lo tanto, los seguidores de Cristo, al acercarse al tiempo de angustia, deben hacer todo lo posible por colocarse en la debida luz ante la gente, para desarmar los prejuicios y para evitar el peligro que amenaza la libertad de conciencia. El gran conflicto, página 616. Entonces, ¿cómo se repetirá el episodio, hermanos queridos? Nos dice el gran conflicto, la historia que sufrió o que tuvo que pasar Jacob en ese tiempo de angustia. Él luchó hasta el punto de que su angustia fue tan terrible que él no se dio cuenta que estaba luchando pues con el ángel del Señor, con el mismo Señor Jesús. Entonces, la historia tiene que repetirse nuevamente con este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Tendrá que pasar también una prueba final. Por eso el profeta Jeremías repite las palabras de la angustia de Jacob. Es importante concretar lo que el pueblo de Dios tendrá que afrontar. Tendrá que vivir sin intercesor. No habrá ningún momento en el cual el Señor esté ya como en estos tiempos en su ayuda a través de su Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta. ¿Cómo se repetirá la historia o el episodio llamado la angustia de Jacob? El pueblo de Dios tendrá que pasar un tiempo de angustia mental, así como Jacob. ¿Sí? El pueblo de Dios tendrá que pasar un tiempo de angustia mental, así como Jacob. Un tiempo de angustia mental que está viendo cómo están actuando en la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo lo que realmente significa. ¿Cómo lo encontrará Dios a su pueblo? ¿En qué manera ellos estarán tratando de sobrevivir a los ataques del enemigo? Pero también tendrán que pasar una angustia mental. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia muestra que el remanente soportará el conflicto? ¿Qué evidencia muestra que este remanente soportará el conflicto? Jeremías, el capítulo 30, del verso 10 al verso 11, dice lo siguiente. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra del Señor muestra cómo el Señor protegerá a su pueblo. Jacob representa para los tiempos finales el pueblo de Dios. ¿Sí? Jacob representa, o la angustia que pasa Jacob, representa la angustia mental que tendrá este pueblo. Dice el espíritu de profecía en el gran conflicto, en la página 648 y 649. Pero antes de leer el espíritu de profecía, vamos a leer un párrafo más de la Biblia en Apocalipsis 14, el verso 1 al 3. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos siervos de Dios para el final de la historia, ¿sí? Después miré, dice, y he aquí, el cordero estaba en pie sobre... Después miré, he aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía contar o podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, el capítulo 14
presenta a un pueblo ya sellado con el sello de Dios y un pueblo que está escogido, redimido de la gran maldad de los pecados de los hombres. Entonces, vamos a ver lo que dice el testimonio. El remanente victorioso canta un cántico nuevo ante el trono, un cántico que nadie puede aprender, salvo los 144,000. Es el cántico de Moisés y el Cordero, un cántico de liberación. Nadie más que los 144,000 pueden aprender esa canción, porque es el canto de su experiencia, una experiencia como ninguna otra compañía ha tenido jamás. El gran conflicto, páginas 648 y 649. El cántico de la experiencia. Un cántico que nadie puede entender o lo puede cantar solamente los 144,000, los redimidos de la tierra. Mis queridos hermanos, la pregunta dice, ¿qué evidencia muestra que el remanente soportará el conflicto? En Jeremías y en Apocalipsis hemos acabado de leer. Y la palabra pues dice, ¿cómo será esta situación en el tiempo del fin? ¿Cómo el pueblo de Dios tendrá que defender la gran verdad del Señor, pero en su experiencia tendrá mucho que ver? Por eso habla de la experiencia maravillosa que pasaron estos redimidos. La respuesta es, en el remanente estaba escrito en su frente el nombre del Cordero y de su Padre. La respuesta es, en el remanente estaba escrito en su frente el nombre del Cordero y de su Padre. Eso es la evidencia que el remanente soporta el gran conflicto que está sucediendo contra ellos, porque tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y la experiencia que ellos pasan no lo va a pasar nadie más. Solamente estos hombres, estos siervos que tendrán que ver en el mundo y serán triunfantes en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Cuál es el trabajo que estás realizando? ¿Dónde estás trabajando? Y si estás buscando al Señor cada día, entonces Él te responderá y te dará a conocer su pacto, así como hará conocer su pacto a estos siervos que tendrán la victoria final. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana, que tú nos ves día tras día. Te invito a meditar en esta mañana en el título que hemos tenido y en el desarrollo de estos maravillosos textos y el espíritu de profecía. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en un próximo video.